Hola, buenos días. Iniciamos en el cafecito. En la primera parte, el licenciado Jorge Luis Polanco estará con nosotros hablando de derecho, del Consejo Nacional de la Magistratura, del caso del senador Julio César Valentín, que le tocó a él la representación y defensa. Hay muchísimos temas para agotarlo con Jorge Luis Polanco, el abogado santiaguero, de nombre nacional. Venga, chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Buen día, Jorge Luis. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes este cafecito de la mañana. Por aquí. Me llena de felicidad estar con ustedes, y más hoy lunes 17. A su provecho, señor. ¿Tiene alguna significación el lunes para 17? Bueno, empieza la semana, uno llega lleno de brío después de haber descansado en familia. Sí, yo cambio el domingo por el lunes, para que sea domingo el lunes. Me gustaría Hay personas más. que les gusta descansar los viernes para empezar la semana y los lunes para terminar el fin de semana. Licenciado, una pregunta para aclarar una duda. ¿Usted tiene alguna vinculación con el Movimiento Verde? Yo soy una persona que estoy 100% integrado a ese movimiento porque entiendo que es la manifestación más importante en la historia dominicana, donde el pueblo está demostrando una coherencia, una unidad y una manifestación de ciudadanía que era necesaria para el fortalecimiento institucional y democrático de esta nación. Y aún así usted tiene un cliente que está imputado por corrupción por el caso de Brecht contra lo que lucha el Movimiento Verde. Bueno, pero es que fíjese bien, yo pienso que no hay ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Es muy simple. La lucha que yo puedo librar desde la Marcha Verde es una lucha institucional y pro-colectiva en el beneficio de toda la nación. Y los intereses de la nación están por encima de cualquier interés particular que yo pueda asumir. Y en segundo lugar, lo que procura la Marcha Verde es que se erradique o por lo menos se pueda combatir de una manera seria, eficaz, la corrupción y la impunidad que ha reinado en nuestra nación. Ahora bien, que un ciudadano, y como en este caso Julio César Valentín, legislador de la República, haya sido investigado en el caso de Brecht o se esté pretendiendo ser investigado, todo ciudadano, todo funcionario público tiene precisamente que reconocer que tiene que rendir cuenta sobre su conducta, sobre cualquier acto de la vida pública. Y en este sentido, Julio César Valentín está protegido de todas las garantías constitucionales y tiene el derecho a tener la asesoría, el acompañamiento de un profesional. Eso va en armonía con lo que procura la Marcha Verde. La Marcha Verde no quiere la arbitrariedad, no quiere el caos, quiere la fortaleza institucional. Es decir, que es una combinación perfecta. Nosotros desde nuestro rol podemos asumir una defensa coherente, seria y sincera en favor de Julio César Valentín, quien ha dicho y ha mantenido una posición abierta de rendición de cuentas, no tiene temor a ser investigado, entiende que el Ministerio Público tiene esas facultades, todos los temas que han tocado ha estado dispuesto a esclarecerlo no solamente ante el Ministerio Público, ante el juez de la instrucción, sino ante el pueblo, porque reconoce que en los últimos 18 años el pueblo dominicano, principalmente Santiago, su municipio, la provincia, le han dado su apoyo, un apoyo que él le obliga a tener que rendir cuentas. En el caso de Julio César Valentín, usted es un profesional del derecho y como tal puede defenderlo, pero por lo que escucho, usted cree en la inocencia de Valentín. Totalmente. Esta es una defensa abierta. Julio César Valentín ha decidido revertir el fardo de la prueba. Es decir, Valentín está probando que cada uno de los elementos que se le han planteado, por ejemplo, le plantearon el tema de que se había sufrido su patrimonio un enriquecimiento ilícito fruto del soborno de Odebrecht. ¿Qué hizo Julio César Valentín? Bueno, este es mi patrimonio, aquí están todas las declaraciones juradas, aquí está todo lo que nosotros hemos percibido durante los 18 años que tenemos de labor legislativa, aquí está nuestro patrimonio que ha sido coherente con cada una de las declaraciones juradas, nunca he omitido un patrimonio, nunca he ocultado, que es otro de los elementos que también se ha pretendido, de que él ocultó en algún momento en la declaración jurada del año 2016 presentar algunos activos.
todo eso se buscaron certificaciones de organismos oficiales, de organismos públicos, de instituciones que pudieran avalar cada uno de los elementos que queríamos probar, de manera de que haya confianza en el sistema, de que Julio César Valentín se está nutriendo de pruebas que valen por sí mismas, que tienen su peso y tienen su credibilidad, para que no haya duda y Julio César Valentín en el corto plazo pueda recibir un merecido archivo de esa investigación. Nosotros confiamos de que Julio César Valentín, antes de que haya una imputación formal, tendrá que ser archivado su caso, porque todos los puntos han sido debidamente aclarados. Pero parece que el Ministerio Público esta vez ha cometido errores procesales que son muy evidentes. Mire, la investigación que ha realizado el Ministerio Público no es confiable. No ha sido una investigación que le va a dar las conclusiones debidas de una investigación seria. Real y efectivamente el Ministerio Público tiene que rectificar, tiene que reencauzar su investigación. Hay que ver hasta qué punto quieren encontrar la verdad de lo que están investigando, porque tampoco tú puedes querer investigar un hecho si tú no quieres recibir los resultados que te dé la investigación, porque las investigaciones dan unos resultados independientemente de la voluntad del quien investiga. Entonces, ese es un tema que tiene que definir el Ministerio Público. Si lo que anda buscando quiere encontrarlo, porque de lo contrario entonces van a encontrar muchos chivos expiatorios, van a poder cometer muchas injusticias, muchos abusos y tampoco va a poder reunir elementos que puedan ser soporte de una acusación. En el caso de la elección de jueces, ¿a usted no le ha interesado participar? Como juez, no, mi vocación se inclina como abogado de litigio, eso es lo que nosotros hemos realizado prácticamente en los 30 años de ejercicio profesional, nos hemos dedicado a toda el área de litigio que consiste en defender los casos, ya sea como imputado, ya sea como acusado, como demandante, es todos los procesos que deben ser decididos por un juez, ya sea arbitral, ya sea jurisdiccional. Esa ha sido nuestra práctica profesional, es nuestro entusiasmo, nuestra motivación, nuestra vocación se inclina en esa dirección. Ahora sí, queremos llevar un ejercicio profesional que pueda fortalecer nuestras instituciones jurídicas. Si nosotros entendemos que instituciones sólidas, que funcionen, jueces serios, responsables, que sepan aplicar la Constitución y las leyes, va en beneficio de toda la sociedad, incluyéndonos a nosotros como abogados litigantes. Se ha hablado mucho del juez de carrera, juez no de carrera. ¿Cuál es su opinión sobre esas versiones? Sí, realmente es una gran inversión, es una inversión positiva que desde el año 97 ha tenido nuestro país. Han resultado profesionales maravillosos con un conocimiento del derecho, del manejo de la práctica, de la magistratura, muy importante, que va a trascender en nuestra sociedad, eso que se ha logrado. Hay muchas tareas por recorrer y como siempre, no todos marcan la pausa correcta. Muchos se han salido de ese carril, de ese camino y hemos tenido muchos escándalos en el Poder Judicial. Lamentablemente las correspondientes sanciones no han llegado, que son el punto de equilibrio en cualquier estamento. Cuando el régimen de sanciones se activa, todo aquel que se sale de sus deberes, de sus obligaciones, recibe la conmerecida sanción y rectifica y enseña que los demás también puedan rectificar de las conductas que se aparten de la ley. Vamos a colocar unos mensajes y seguiremos conversando con el abogado Jorge Luis Polanco. Jorge Luis Polanco, prestigioso abogado de Santiago, está con nosotros. El ejercicio de Jorge Luis Polanco, como de otros abogados de Santiago, también en la capital, eso indica que tienen valía. ¿Cómo se sienten ustedes cada vez que tienen que defender un caso en la capital? Mira, yo pienso, en el caso mío desde 2003 he tenido muchas oportunidades en Santo Domingo. Es muy interesante, porque Santo Domingo es un gran mercado. En términos judiciales
siempre está la Suprema Corte de Justicia, hasta ahora que se han ido creando los tribunales superiores de tierra, era toda la materia inmobiliaria la teníamos que manejar allá. Realmente es un reto, es un desafío, hay demasiadas firmas, demasiado poder se acumularon en esas firmas, pero yo pienso que la clave para que muchos profesionales de Santiago hayamos podido penetrar exitosamente en el mercado de Santo Domingo ha sido la responsabilidad, la honestidad. Han sido unos elementos que nos han acompañado y nos han dado muchos resultados positivos. ¿Para cuáles casos importantes tú has trabajado en Santo Domingo? Bueno, yo tuve la oportunidad en el 2003 de manejar junto con otras firmas de abogados todo lo que tenía que ver la litis de la crisis o de los fraudes bancarios, Baninter, el Banco Nacional de Crédito, el Banco Mercantil, todos esos temas los manejamos. Pero ahí trabajaste con el gobierno, ¿verdad? Ahí trabajaba contratado por la autoridad monetaria. El caso de difamación contra Marino Vinicio Castillo. El caso de Hernani Vincho Castillo también tuve la oportunidad de manejarlo. Ese lo ganó. Tuve también una experiencia muy importante con el caso de la defensa de Pedro Castillo, porque fue una experiencia... Pedro Castillo, que era presidente del Banco del Progreso, porque fue una experiencia prácticamente totalmente diferente al rol que tuve que desempeñar con el caso de la autoridad monetaria, aunque en este caso de Pedro Castillo no eran las autoridades monetarias, sino las autoridades del banco que habían tomado la iniciativa, pero no dejó de ser una gran experiencia muy enriquecedora. Pedro Castillo sigue preso, ¿verdad? Pedro Castillo sigue... ¿Fue condenado a cuántos años? A 20 años. A 20 años. Sí. Usted fue aquí en Santiago parte o abogado de un caso de unos terrenos frente al monumento a los héroes. Bueno, yo manejé el tema del caso de esos terrenos que usted hace referencia, prácticamente de que el Estado lo había declarado de utilidad pública, no le pagó el justo precio que decía la Constitución y Polito Mejía decidió revocar esa declaración de utilidad pública y devolver los terrenos a los verdaderos propietarios, y desde esa época hemos estado trabajando, todavía nos mantenemos trabajando en ese caso porque tenemos una responsabilidad. Se mantiene la litis en cuanto a una proporción, ahí hay alrededor de 10.000 metros, estamos hablando de unos 2.000 metros que todavía quedan pendientes de ser desalojados. Porque esos terrenos fueron vendidos, esa parte, por bienes nacionales. Hubo un periodo en que, a pesar de que existía el decreto devolviéndoselo a los propietarios, bienes nacionales, con el caso de Elías Juez, sin que hubo mucha litis, vendió esos terrenos sin tomar en cuenta que ya esos terrenos habían sido devueltos a los propietarios. Pero también tiene interés en ese solar el señor Príamo Rodríguez Castillo, porque se supone que ese solar es el estacionamiento y como tal estaba en un estacionamiento del centro de convenciones. Lo que pasa es que cuando se va al decreto original del doctor Balaguer, realmente era prácticamente para un parque donde se iban a colocar unos bustos alusivos a una serie de personajes históricos de la ciudad, y eso fue lo que realmente se decidió. El área del parqueo no era precisamente esa zona. ¿Y entonces por qué razón el señor Príamo Rodríguez lo estaba reclamando? Nunca pude ver en qué sentido él podía tener intereses exactamente en esos terrenos. Esos terrenos original, nunca estuvieron para parqueo. Yo creo que él tiene una confusión. En el proyecto original del centro de convenciones se diseñó un túnel para que el estacionamiento estuviera ahí. Bueno, en ese lugar que estamos refiriendo. Desconozco... El estacionamiento del centro de convenciones. Desconozco esos detalles. Yo sé que cuando tomé el caso, había incluso unos bustos que el ingeniero de Moya había colocado, luego él mismo los retiró, y luego vino la decisión del presidente Hipólito Mejía. Estamos hablando de los bustos de los héroes de la restauración de la República. Eso mismo, y fueron establecidos ahí por el ingeniero constructor, que era el ingeniero de Moya, y cuando parece que no le pagaron los valores y el gobierno manifestó que no tenía interés en desarrollar ese proyecto, entonces él mismo los retiró, esos bustos. Bueno, muchas gracias al licenciado Jorge Luis Polanco, conocido abogado de Santiago, que incide en la capital también. Me imagino que... A nivel nacional. Sí, pero no, hablamos de los dos pueblos grandes. Me imagino que cuando está en la capital dicen, mire, Jorge Luis Polanco de Santiago, ¿verdad? Te dicen siempre así. Está el sello de Santiago
y es una ciudad que siempre yo he amado y he respetado. Sí, pero que los capitaleños lo hacen para minimizar a uno. Bueno, a mí me llegó a decir en estrado, recuerdo siempre, que me decían el provinciano. Exactamente. Como una manera Sí, despectiva. a mí me presentan en la capital. Mire, Jaime de Santiago, yo soy del país. A mí no me dio Santiago. Santiago no es una república ajena. Yo quisiera la división territorial en Villa Altagracia, pero no, todavía no se ha dado, pero yo abogo porque se dé. Gracias a Jorge Luis Polanco por estar con nosotros. Vamos a los mensajes para nuestro invitado final, que es Giovanni Tejada. Gracias, hermano. El licenciado Giovanni Tejada está con nosotros, abogado, funcionario del gobierno, dirigente del PRD. Buenos días. Viceministro Buenos días, don Jaime. Eso dice de el Industria y ministerio. Comercio y Pymes. No. Interior y policía, Interior y policía. hermano. Sí. Lo que pasa es que Interior y Amaranta policía. Pérez no le da chance a nadie ahí, viejo. Eso es perder tiempo. Oiga, Es que estos funcionarios se creen que son los dueños de sus carteras, viejo. él tiene un área de trabajo. Ay, hombre. Le toca de que el coba y la cosa esa. Pues, No, pero ciertamente eso es paja para la casa. nosotros nos sentimos muy satisfechos con el trato que nos ha dado. para que tú Vaya, veas. mano. Sí. Pero hablemos del aborto, que es el tema que a usted le interesa. Sí. ¿Está a favor o en contra del aborto? Mira, nosotros Y hemos, eso es que usted no pare. nosotros hemos Haciendo la aplicado, pregunta. nosotros hemos aplicado por las causales que el presidente Danilo Medina observó la ley, tiene toda la razón. Nosotros hemos aplicado eso ya muchas veces, porque penalizar el aborto en esas circunstancias es ser inconsistente con la filosofía que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento punitivo. Porque en nuestro ordenamiento jurídico no hay derechos absolutos, ni siquiera el de la vida. Porque la vida se le puede quitar a una persona ya incluso adulta en algunas circunstancias, como el caso de legítima defensa y una serie de cosas. Entonces, prohibir el aborto en esa circunstancia es realmente ir contra la filosofía de nuestro fundamento jurídico penal. Pero de todas maneras, yo entiendo lo siguiente. El presidente de la República observó el Código Penal y lo devolvió al Congreso. El Congreso tenía 2 legislaturas extraordinarias para decidir sobre esa observación y no lo hizo. El artículo 103 de la Constitución es clarísima cuando establece que si el Congreso no aprueba o rechaza las observaciones del presidente en esas 2 legislaturas, se reputan como aceptadas y el código se convierte en ley. Es decir, que devolver ese código de nuevo a la discusión a la Cámara sería un acto contra la Constitución. Y yo he estado hablando con el movimiento feminista de aquí, he conversado mucho con doña Susi Pollack, y le he orientado en ese sentido, que no se dejen entrampar en dejar mandar ese código de nuevo a la Cámara, pues ya ese código es una ley. O sea que el código es ley a pesar de lo que acaba de ocurrir. Sí, vamos a ver lo que tú interpretas del artículo Me gustaría ver. 103 de la Constitución. Vamos a ver. Artículo 103. Plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. Y pasaron esas 2 legislaturas. Pasaron esas 2 legislaturas y el Congreso no decidió sobre las observaciones. Entonces, lo que era un proyecto de ley se convierte en ley con las observaciones del presidente. Automáticamente. es ley. Automáticamente. Entonces, aquí ahora se va a poner en juego el nivel de fortaleza institucional que hay. Porque es que... Alguien tiene que elevar un recurso ante el Tribunal Y Constitucional. esa disposición de la Constitución de la República debe leerse de manera exegética. O sea, eso no está sujeto a interpretación. Eso era que el Congreso Nacional Eso tenía... es exegética. O sea, tiene que leerse a la letra. Es decir, porque ya el mito de que la Constitución no se interpreta, eso, el nuevo Tribunal Constitucional lo ha interpretado muchísimas veces, pero hay disposiciones de la Constitución
que deben interpretarse de manera exegética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la Constitución dice que para ser presidente de la República se necesita una determinada edad, luego no puede haber otra edad. No o sea, se puede eso no está sujeto a interpretar interpretación, es esa edad. Sí. De igual manera, cuando la Constitución dice que el Congreso Nacional tiene, el Congreso Nacional, no ni la Cámara de Diputados ni el Senado, el Congreso Nacional tiene 2 legislaturas para aceptar o rechazar las observaciones del presidente. Si no lo hace, entonces se reputan como aprobadas. Entonces, yo no creo que haya ninguna brecha de interpretaciones, porque lo que está claro no se interpreta. El movimiento feminista no puede dejarse entrampar en la discusión de que ese código tiene que volver de nuevo a la Cámara. ¿Y qué deben hacer? No, bueno, si el Poder Ejecutivo no lo promulga como debe promulgarlo, entonces debe haber una acción constitucional ante el Tribunal Constitucional. Es que ya ni siquiera la promulgación corresponde. No, o sea, si el Poder Ejecutivo, porque ¿qué es lo que sucede? Es implementar la ley. Debe estar publicada la ley. Tiene que publicarse la ley en la Gaceta Oficial. Tiene que publicarla. Bueno, esa es la ¿Qué es lo que manera de pasa? Para que sea. Que la Constitución de la República tiene 2 sanciones. Por ejemplo, a la inercia del Congreso, en caso de las observaciones del presidente, de no ni aceptar ni rechazar, entonces tiene una sanción. ¿Cuál es la sanción? Bueno, que se reputa aceptada la observación presidencial. Ahora bien, si el Poder Ejecutivo no publica la ley después de aprobada, entonces cualquiera, el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados puede publicar la ley. Pero es seguro que pasaron 2 legislaturas ordinarias. Seguro que sí. A partir de la observación presidencial. Seguro que sí, que pasaron 2 legislaturas ordinarias y no se aprobó. Hubo una distracción por las elecciones. Lo que pasó es que el tema es espinoso, es escabroso, toca intereses y parece que nadie quiso echarse la responsabilidad encima. Sin embargo, esa inercia favoreció a quienes estamos de acuerdo con que el embarazo se interrumpa por las causales que el presidente de la República. No, pero el presidente hizo las observaciones. Sí, la hizo, pero el Congreso se metió ahí en un berenjenal que el proyecto ni fue aprobado ni fue rechazado. Bien, pero ante esa ambigüedad de los entes, del Congreso, del Poder Ejecutivo, a la feminista, ¿qué le corresponde? ¿Ir al Constitucional? Deben de ir al Tribunal Constitucional y elevar una instancia para determinar eso, porque recuérdate que ese proyecto fue declarado inconstitucional, el proyecto de ley, no por el contenido del código, sino porque se había violado el ítem legislativo. Es decir que, recuérdate que en aquella vez el Senado le hizo modificaciones al proyecto de ley y no lo envió a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados aprobara o rechazara esas modificaciones. Entonces, la mandó para su promulgación. Entonces, hubo una acción de parte de los sectores de la Iglesia de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque se había violado el procedimiento, el ítem legislativo. Pero, Giovanni, podríamos leer de nuevo el artículo 103. Vamos a ver. Porque el Senado y la Cámara de Diputados conocieron pero no decidieron. Conocieron de las observaciones. No decidieron. Entonces hay que ver si es conocer o toda decidir. ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. Decidirla. Toma una decisión. O la acepta o la rechaza. En este caso, no hubo ni aceptación ni hubo rechazo. ¿Qué más dice el artículo? Se sigue diciendo. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. Ya. Eso está clarísimo ahí. Eso no está sujeto a ninguna interpretación. Eso es admitir las 3 causales del aborto. Claro. Que permite la ciencia. El código debe ser promulgado con esas 3 causales. Pero en lo personal, ¿qué opina Giovanni Tejada del aborto? Mira. Como varón. Nosotros no, yo tengo que hablar necesariamente como jurista. ¿Qué es lo que sucede? Mira, nuestro ordenamiento jurídico está hecho en clave finalista. Es decir, no todo hecho
que transforma el mundo exterior, o sea, que y está definido en la ley como un delito, es castigable. Es decir, por ejemplo, los causalistas decían que debía castigarse por el hecho. Es decir, pero entonces viene un movimiento filosófico y dice, pero ven acá, pero es que castigar a una persona porque ella ha cometido un hecho, tenemos necesariamente que ver con qué grado de dolo actuó. Entonces, ahí viene, entonces se le incorpora a lo que la definición del delito el dolo. ¿Sí? Con el grado de maldad que tú actúas para tú cometer el daño, para tú cometer una determinada infracción. Entonces, ahí viene, entonces dice, no, entonces espérate. No solamente es que es el hecho, hay que ver con qué intención actúa la gente para producir ese hecho. Entonces yo digo lo siguiente, si usted, conforme a la legislación vigente, la que tenemos vigente ahora mismo, si un hombre le quita la vida a otro en legítima defensa, ¿es castigable? No es castigable. Es un crimen excusable. Es un crimen excusable. De igual manera, si una madre tiene en peligro su vida por el hecho de un embarazo, ¿tiene que morirse para poder? No, la madre tiene que decidir. Si se muere ella, se muere la criatura. Es una situación igualita. Y por esa vía también el médico se excusa. Claro que sí. Por ejemplo, yo, conforme a la legislación vigente, la actual, un médico no puede ser castigado si practica un aborto bajo esas condiciones. Bajo el actual régimen, bajo el actual régimen. Porque yo, juez, ¿verdad?, atendiendo esos criterios filosóficos, tengo necesariamente que pronunciar de cargo. Pero el derecho a la vida es sagrado, es inviolable. No es verdad que es inviolable. Desde la concepción hasta la muerte. No es verdad eso. Eso dice la Constitución. Pero te acabo de decir a ti en cuáles circunstancias le puede quitar la vida a un hombre. Eso dice la Constitución de la República. No. Y nuestra normativa procesal penal así lo establece. Que está por debajo de la Constitución. Porque no hay derechos absolutos, no es verdad. Ahora, una última pregunta, Giovanni. ¿Por qué se incluyó en el Código Penal el tema del aborto? Bueno, debió de incluirse ahí porque el Código Penal es el non plus ultra de la legislación punitiva dominicana. Desde 1809 habla ese Código Penal del aborto. ¿Desde el año? Desde 1809, desde los tiempos de Napoleón. Sí. Y nosotros vinimos aplicando el código en clave finalista prácticamente desde que lo adoptamos. Porque por eso a los estudiantes en la universidad, cuando yo estudié se le hablaba del elemento moral de la infracción. Ahora modernamente se habla del dolo como un elemento de la infracción. Porque ¿cuál es la definición de delito? ¿Verdad? Un hecho típico, antijurídico, punible y culpable. Así que tiene que haber entonces en la culpabilidad entra lo que se llama la medición del dolo. O sea, ¿con qué? Porque incluso el dolo es medible, porque por ejemplo no tenemos una escala de pena. Una escala de pena. De 3 a 20. De 3 a 20. Entonces, dependiendo de la cantidad del dolo con que tú actúes en una determinada infracción, se te pone la pena. Entonces, el dolo es medible. Y en algunos casos hay ausencia total de dolo. Entonces, no se puede castigar aunque tú hayas cometido el hecho. Bien, pues gracias al licenciado Giovanni Tejada, abogado santiaguero, vino en condición de abogado y hablar del tema del aborto y su estatus en el Congreso y ante el Poder Ejecutivo. Aquí terminamos con el cafecito. Tengan todos un buen día, sigan con Teleuniverso Alta Definición.